Sí, ingeniero, puede empezar. Buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida a esta webinar sobre un tema muy importante relacionado con los ingenieros civiles en recomendaciones en el proceso constructivo de pavimento de concreto en zonas urbanas. Les doy el saludo por encargo del ingeniero Roque Benavides, nuestro decano, quien por razones relacionadas con sus múltiples ocupaciones no ha podido estar presente. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Javier Hernán Cornejo Almestar, quien es nuestro expositor en esta oportunidad y es una persona muy reconocida en nuestra institución. Él ha sido decano del capítulo de ingenieros civiles de nuestro colegio de ingenieros. Es candidato al Consejo Departamental de Lima como decano. El ingeniero Cornejo, que muchos lo deben conocer, él ha sido docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, es ingeniero civil por la UNI, tiene muchos años de experiencia en actividad pública y privada, cuenta con posgrado en ingeniería vial y tiene estudios en auditoría gubernamental, temas de contrataciones del Estado, arbitraje, contrataciones públicas y un extenso currículo que tomaría varios minutos para leerlo. Quiero resaltar la presencia de todos los colegas en este evento importante, ya que nuestro país necesita de profesionales en los temas de construcción para poder desarrollar más nuestras zonas urbanas. Le paso la palabra a alguno de los directivos. No sé si el ingeniero Neiber o el ingeniero Cañaris quisiera dar unas pequeñas palabras antes de pasarle la posta al ingeniero Cornejo. Adelante, solamente felicitarle y agradecer al ingeniero Javier por esta webinar para que nosotros como ingenieros y los demás colegas nos actualicemos sobre todo en los procesos constructivos de los pavimentos de concreto en las zonas urbanas. Por eso, muy agradecido, Javier, y sigue adelante. Bueno, a nombre del comité local Guaura Ollón, le damos la bienvenida a todos los participantes. En nombre de mi persona, Juan Mauricio Alor, y le doy la palabra al ingeniero Javier Cornejo para que inicie su presentación. Adelante, ingeniero. Gracias, mi estimado ingeniero Juan Mauricio, y al ingeniero Neiber Aguirre, y a todos los directivos del Comité Provincial Guaura Ollón. Es para mí un gusto estar el día de hoy acá reunidos con todos ustedes y con los amigos que se han enlazado a este webinar, en donde trataré, bueno, en una forma sucinta, como dice su título, dar algunas recomendaciones o lo que comúnmente ahora le denominamos unos tics para que, digamos, quienes ingresen o hagan este tipo de obras, digamos, no sufran tanto como algunas malas experiencias que algunos colegas hemos tenido, puesto que siempre es un aprendizaje continuo este tipo de trabajo. Bueno, entrando de lleno al tema, vamos a hacer un poquito de historia. Perdón, un ratito. Un poquito vamos a definir lo que son pavimentos urbanos. Los pavimentos urbanos están definidos en la norma técnica nacional, específicamente
en la CE 010, ahí están definidos lo que es un pavimento en general y lo que es un pavimento rígido, que es el concreto de concreto hidráulico. Eso es importante señalar que bajo esta norma en la que nosotros trabajamos nuestros proyectos, es la norma legal, es una ley, y por tanto a eso tenemos que regirnos, ¿no? Vamos a ir un poco rápido al principio, vamos a hacer un poco de historia rápida, la historia de los pavimentos en el Perú. Estamos en el año 2024 y estamos a puertas de celebrar los 100 años del primer pavimento de concreto que se construyó en el país, específicamente en la Avenida del Progreso, que hoy la conocemos como la Avenida Venezuela. Esta avenida, su construcción se inició en el año 1821, justo con la celebración del centenario de la independencia del país. Es una vía que cuenta con 12 kilómetros y medio de pavimento de concreto. Su calzada es de 8 metros de ancho, dividida en dos por una junta longitudinal y en paños de 15 metros de longitud. Esta es una estructura de concreto armado. Acá un poco podemos ver, su inauguración fue en el año 1924, por eso le digo que el próximo año vamos a celebrar un centenario de esta avenida, y fue uno de los primeros pavimentos que también se hizo en Latinoamérica. Se inició en 1921 y se culminó el 24. Ahí está el día de su inauguración, en donde está el presidente Leguía inaugurando este pavimento. Un poco en la imagen de la izquierda pueden ver las cargas que circulaban en aquel tiempo. Ahí podemos ver una góndola de la época, un pequeño bus que circulaba en Lima, que era un Forte T año 1920. Esto pues cargaba máximo unas 2 toneladas. Y a la derecha podemos ver la carga que actualmente recorren. Tenemos ahora actualmente unos buses como el Volvo B450, 450 caballos de potencia. Tenemos cargas como el Volvo FMX 500 HP, con una carga vertical en el eje trasero de 42 toneladas. Estos circulan día a día por Lima. Imagínense cómo han cambiado las cargas en un siglo. Sin embargo, podemos ver el día de hoy, me he tomado la molestia de ir a tomar unas fotos a la Avenida Venezuela. La de la izquierda es una foto a la altura del Hospital Naval, y pueden ver las losas realmente están en perfecto estado. O sea, pese a haber pasado un siglo y haber aumentado las cargas, como pueden ver en ese camión, ese mixer de concreto, que justo estaba pasando por la zona, y vean las losas de concreto en muy buena calidad. Las que están deterioradas es porque no se les hace mantenimiento, o porque han sido introducido algún daño por alguna empresa de servicio, o en fin. Pero muchas losas están en perfecto estado. En el lado derecho podemos ver a la altura de la Universidad Mayor de San Marcos, que justo coincide con la foto aérea que tenemos acá el día de la inauguración. Esta es la altura de la avenida de la Huaca de San Marcos. Observen el convoy de autos de la época, el día de su inauguración. Y hoy día, 16 de febrero del 2023, en la misma zona podemos ver las losas de concreto. Bueno, esto es un poco de historia, siempre es importante, y yo creo que el próximo año el Colegio de Ingenieros del Perú debe de destinar alguna fecha para poder conmemorar y celebrar realmente una obra histórica como es ya la Avenida Venezuela. Como digo, ahí está. No es historia pasada, ahí está, es historia presente. Es un pavimento que está en muy buena calidad, y como digo, si ha sufrido algún deterioro es por agentes externos, no propiamente por el diseño o la construcción del pavimento. Y bueno, un poco
No voy a entrar al detalle, pero básicamente este es en cuanto a los pavimentos, el diseño de pavimento rígido está compuesto por una losa de concreto de variable espesor, depende del diseño, una subbase granular y la subrasante, en algunos casos mejorada o si no bien compactada sobre el terreno natural. El pavimento de concreto está compuesto por la losa, como digo, y por sus juntas. Tenemos juntas transversales, juntas longitudinales. En algunos casos, como el de la Avenida Venezuela, ese es un concreto armado. Pueden ser de concreto simple, con pasadores o con juntas reforzadas, como son pasadores, o en el caso de las juntas longitudinales, por acero grado 60. Normalmente en el Perú diseñamos con el Astro 93, ahora con el uso de la computadora, en realidad pues sale muy rápido los diseños, y como digo, siempre hay que guiarnos de la norma CE 010, que es la norma legal en el país de cómo se debe diseñar. En la norma CE hay unos ábacos que simplifican mucho el diseño. Entrando un poco ya a la ejecución de los proyectos, bueno, es importante conocer el proyecto. Antes de iniciar una obra tenemos que echar mano a una revisión completa del expediente, puesto que normalmente los diseñadores, bueno, diseñan, digamos, la parte importante o medular y no se llega muchas veces a los detalles o se obvian algunos detalles. Entonces, como veremos más adelante, hay detalles que son de vital importancia y que precisamente son los que muchas veces nos traen muchos problemas en la ejecución propia de la obra. Normalmente en el Perú ya actualmente se está trabajando pavimentos de buena resistencia, digamos de 350, 400, más de 400 kilos por centímetro cuadrado en cuanto al módulo de rotura. Y estos concretos normalmente son concretos ricos en cemento, que tienen pues mínimamente 300, 320 kilos por metro cúbico de cemento. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que más adelante también lo voy a remarcar. Como digo, es importante leer el expediente técnico, las consideraciones que ha tenido el proyectista en cuanto al diseño y las especificaciones, las consideraciones de los metrados, puesto que el que metra normalmente es el que nos da la pauta de cómo se va, qué detalles se van a ir ejecutando en cuanto a la ejecución del proyecto. Y obviamente revisar en detalle los planos. Esta parte es, digamos, ya en cuanto a la ejecución de la obra. En realidad, estas diapositivas, digamos, para cualquier tipo de pavimento requerían, tanto para pavimento flexible como rígido. Bueno, en este caso es una obra en donde tenemos que tener bastante recomendación en cuanto al cuidado que tenemos que ejecutar el trabajo de interferencia. En la diapositiva de la izquierda estamos haciendo un cambio de redes de desagüe y podrán ver pues la maraña de instalaciones que pasan por las zonas urbanas. Precisamente es algo que en los planos normalmente no está. Normalmente no lo tenemos, o si lo tenemos no es tan adecuadamente detallado. Hoy en día pues hay programas como el BIM, que sería bueno, importante incorporarlos si tuviéramos obviamente las redes de cada uno de los que suministran los servicios de agua, desagüe, electricidad, gas, telefonía. De telefonía hay como 4 o 5 empresas, o sea, hay una serie de entidades que tenemos que recurrir para poder ejecutar un pavimento. Acá pueden observar, por ejemplo, se continúa un trabajo y vemos a lo largo cada cometida hacia cada domicilio. En realidad el trabajo es bastante lento. Muchas veces, como digo, el que metra o el que hace el expediente técnico no pone bien los rendimientos. Y entonces es un problema, puesto que cuando vamos a ejecutar la obra, nuestros rendimientos son mucho menores de los que han considerado. Normalmente dicen corte
en terreno normal, pero no es normal. Vamos a la obra y tenemos un montón de interferencias, como lo vamos a ir viendo. Tenemos en la diapositiva de la izquierda, tenemos ductos de telefonía, tenemos ductos de agua, tenemos ductos de gas natural, tenemos redes de media tensión, tenemos redes de baja tensión de electricidad. En realidad acá por ejemplo en la diapositiva de la derecha estamos haciendo un buzón, construyendo un buzón nuevo, y tenemos este tubo amarillo que pueden observar, es un tubo de gas natural de la red secundaria, en donde en cuanto a las redes secundarias o a las redes de desagüe, de las redes de gas natural, ellos tienen una norma particular en donde su profundidad no llega ni a 80 ni 90 centímetros. Entonces, las tuberías de gas están prácticamente muy superficiales. Entonces, como repito, vamos a ejecutar el proyecto, leemos el expediente técnico y los rendimientos para este tipo de trabajo no están bien especificados. El trabajo es muy lento, la verdad. Acá el operario de la izquierda está con una wincha y podemos ver que es una red secundaria, y el tubo que se ve arriba es el tubo, este tubo negro es por donde va la fibra óptica que controla el sistema de gas natural. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de trabajo. Acá podemos ver una red troncal que no está a más de 80 centímetros de profundidad, y es un trabajo bastante tedioso y peligroso. También en las redes urbanas tenemos, bueno, en este caso tuvimos que hacer cambios de redes de agua potable. Ahora se trabaja con tubería con empalme de termofusión. Ejecutar trabajos de pruebas hidráulicas en este caso, las pruebas hidráulicas. En muchos casos tenemos que las empresas de servicios nos piden que dejemos en este caso la empresa de servicios Enel nos pidió que dejáramos un paquete acá de ductería para sus futuras ampliaciones de redes. Eso hay que trabajarlo. Bueno, y a la derecha es una vista panorámica de cómo se viene desarrollando un tipo de proyectos de pavimento. Acá, por ejemplo, cambios también de redes principales, en este caso una red de agua de 16 pulgadas, de una red metálica, que Sedapal nos pidió que cambiásemos. Lastimosamente los permisos también es un problema, los permisos. Este permiso nos lo dieron mucho después de que ya habíamos construido parte de la losa de concreto, por eso que hemos dejado acá un paño. Entonces también son rendimientos mucho menores que se logran en este tipo de obras, lógicamente de los que se han colocado en el expediente. En el expediente se considera que se va a trabajar, como se dice, de una manera continua, pero en la realidad pues nos encontramos con estos tipos de particularidades. En cuanto a la revisión del expediente, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un proyecto cuyo diseño nos mandaba un corte de 45 centímetros, por lo que ya es un corte bastante considerable, pero hay tramos tenían algunos cortes especiales, puesto que el terreno era de baja calidad, y teníamos cortes de 1,30 m hasta 1,30 m. Entonces, como les mencionaba, este tipo de cortes son bastante profundos y se requiere mucho cuidado. Nosotros teníamos que asignar dos personas que acompañaran en este caso al lampón, a la excavadora, en cuanto al proceso de excavación. Sobre todo por las redes, para no, digamos, poder hacerles algún daño. En el caso de la empresa de servicios Cálida, ellos normalmente asignan un personal que día a día acompaña y va replanteando sus redes. Ellos cuidan mucho sus redes. Obviamente están tan superficiales que tienen
que asignar un personal para que nos vaya prácticamente guiando por dónde están su tubería. Imagínense, acá tenemos un corte casi de 80, 90 centímetros, en donde, bueno, necesariamente, bueno, en este caso hemos tenido que hacer cambio de redes, puesto que ya estaban totalmente deterioradas. Las empresas de servicio, normalmente, pues, muchas cruzan sus redes y no tienen un alineamiento tan digamos, definido, ¿eh? Entonces es muy difícil a veces hacer un seguimiento de la tubería, ¿eh? De la tubería y los cables. Acá tenemos cables de Del Nor o Enel, tenemos tuberías de ductos de las redes de telefonía y las instalaciones acá también de gas natural. Bueno, ya acá estamos entrando a la parte del trabajo de la subrasante. Nosotros, bueno, de acuerdo a la norma, como también se está en la diapositiva, bueno, tenemos que ir controlando la compactación con el ensayo de densidad de campo. Previamente había que sacar el Proctor. Entonces, todos estos trabajos hay que irlos haciendo de manera permanente y con un personal técnico adecuado, de tal manera que nos dé la certeza de que estamos avanzando con la calidad garantizada. En este caso nos pedían 95% de la máxima densidad del Proctor modificado. Lo que les mencionaba hace un momento, en este tipo de obras tuvimos algunos incidentes, felizmente no accidentes, pero por ejemplo, durante el proceso de construcción tuvimos 3 roturas de gas natural. Hoy en día, como esta es una obra abierta, cualquier persona camina con una cámara, con un teléfono con cámara y graban y lo envían a un canal de televisión y realmente se hacen a veces bastante, se presenta la televisión. Hemos tenido ahí problemas con ese tipo de incidentes. Felizmente rápidamente se controlan, se hemos controlado. En algunos casos, inclusive hasta los bomberos han asistido, puesto que el gas empieza a fluir, a evacuarse y realmente pues, la población se asusta, tiene mucho temor, como es lógico, ¿eh? Entonces, también, como digo, por mucho cuidado que muchas veces tenemos en este tipo de proyectos, lastimosamente tenemos este tipo de incidentes. Y en el lado derecho tenemos también tuberías, por ejemplo, en este caso una tubería de riego de jardines, no es una tubería de agua potable, pero que está pues muy superficial, ¿eh? Entonces, y que no existen los replanteos, o sea, es un poco difícil el trabajo que a veces nos enfrentamos. Acá, bueno, el proceso de compactación de la subrasante. Importante que desde la subrasante trabajemos con el bombeo. Normalmente no lo hacen, pero también es recomendable que desde la subrasante ya le demos ya el bombeo a la superficie del terreno. Es una de las recomendaciones que yo siempre hago, ¿eh? En este caso teníamos un bombeo en el centro del pavimento de 6 centímetros, 2%, 6.5 aproximadamente. Bueno, el trabajo previos a la subbase, el regado de la subrasante, y a la derecha tenemos un detalle del pavimento, un pavimento, como repito, losa de 25 centímetros de espesor, concreto 415, y una subbase de 20 de espesor con un CDR mayor al 40%. Previo allá, estamos entrando un poco ya a la parte ya medular de la conferencia, que son el pavimento de concreto. Ya una vez concluida la subbase, tenemos que hacer, bueno, en este proyecto nos pedían cambio de techos, de algunos techos de desagüe. Lo fabricamos a un costado del punto y en algunos casos los colocábamos ahí. En el lado derecho ya podemos ver algunos buzones ya
compactado su contorno. Y bueno, esta cinta amarilla que ustedes pueden ir observando es la que Cálida pone para señalizar sus redes de gas natural. En el lado izquierdo pueden ver un buzón totalmente deteriorado y bueno, ya en el lado derecho, como ven, pueden ver los techos nuevos. Este es el detalle constructivo que nos daban en el proyecto. Y acá sí, pues una de las recomendaciones, en realidad, al momento que se vacía el concreto, se coloca el concreto en el lado del buzón, en realidad en ese punto no tenemos 25 centímetros de espesor, tenemos mucho menos. Entonces, esto es uno de los puntos débiles que en realidad pues debería pues tomarse más en cuenta al momento del diseño, ¿eh? Acá siempre se tienen muchos problemas en estos puntos, ¿no? Esta es una de las recomendaciones que siempre hay que tener mucho cuidado. Y como lo vamos a ir señalando más adelante también, vamos a indicar. Acá, bueno, estamos viendo casualmente el tratamiento de la junta entre la losa de concreto y el techo del buzón. Y como le digo, en este punto la losa no es propiamente de 25, y entonces ya acá tenemos un problema sobre los techos de buzón que se presentan normalmente. Acá ya pueden observar los trazos, ya estamos encofrando. Acá, en este proyecto y en Lima y en muchas partes del Perú se está trabajando con pavimentadoras. En realidad es mucho mejor el trabajo, es mucho más rápido, pero en este proyecto no lo pudimos utilizar, puesto que teníamos dos problemas. Uno, de que no nos entregaron o no disponíamos del 100% del terreno, o sea, lo teníamos que hacer por etapas, por problemas del tráfico, no se podía cerrar toda la vía. Entonces teníamos que acabar una zona y para empezar la otra y así sucesivamente. Entonces, el proveedor de la pavimentadora nos decía, yo requiero que mínimamente, para que sea rentable su negocio y no sea muy caro, obviamente, debe tener mínimo, debe darme 2 kilómetros de cancha, como se dice, libre, para poder yo pavimentar. Eso no lo podíamos tener. Entonces, de ahí no se podía, lastimosamente. Como digo, es otro de los problemas que en el expediente a veces no se consideran. Consideran ese uso de pavimentadora, pero la realidad es otra, ¿eh? Y el otro problema que teníamos era que para utilizar la pavimentadora, ellos requieren que se tenga un sobreancho de 1 metro más o menos. Y en este caso no podíamos, o sea, es un sobreancho que hay que trabajar y que no está considerado muchas veces en el expediente técnico. Nosotros no lo teníamos en este proyecto, por ejemplo. Y por otro lado, en este lado de la berma central, si hacíamos un sobreancho, nos llevábamos una serie de instalaciones y una serie de árboles que tampoco estaba considerado en el proyecto. Entonces ya prácticamente no pudimos utilizar una pavimentadora de concreto. Eso fue, no es porque no quisimos, como digo, sino porque las circunstancias en este proyecto así se presentaron. Entonces utilizamos encofrados metálicos, y acá pueden observar ya, bueno, el proceso de instalación. Y bueno, como digo siempre, en este caso Cálida va haciendo su replanteo de sus redes para poder colocar su señalización. Acá pueden ver nuevamente los trabajos ya de colocación de los encofrados. Se ha trabajado muy bien la topografía del pavimento, de tal manera que no se tengan problemas en los bordes. En realidad no tuvimos muchos problemas en cuanto a la geometría. La topografía se trabajó muy bien. Y también la subbase que pueden observar tenía el bombeo de los 6 centímetros. De tal manera que la losa siempre tenga los 25, en este caso, de espesor. Eso es importante no olvidar. Acá vemos
otro tramo, cómo se va encofrando, el trazado del eje central, lo pintábamos con ocre y se venía replanteando, se venía colocando los encofrados, acompañado de la topografía para poder ir nivelando adecuadamente cada una de las planchas metálicas del encofrado. Ese es el detalle del encofrado metálico. Y bueno, ya entramos al proceso constructivo propiamente de la losa de concreto. Recomendaciones. Bueno, escoger muy bien el proveedor de concreto, eso es importante. Un proveedor que te garantice un suministro continuo del concreto. Nosotros en este proyecto llegábamos a colocar aproximadamente 300 metros cúbicos por día, o sea, lo cual eran básicamente aproximadamente entre 40 y 50 mixer de 8 metros cúbicos diarios. Y por cada mixer aproximadamente nos demorábamos en vertir el concreto entre 10 a 15 minutos. Era muy rápido el vertido del concreto. Entonces el suministro tiene que ser continuo, que no haya paralizaciones, de tal manera que no se formen las famosas juntas frías. Eso es importante tener en cuenta. Es una de las recomendaciones muy importantes. Nosotros asignábamos un personal que estuviera en la planta del proveedor, y de tal manera que nos vaya reportando cuando salían los vehículos y garantizar de que el suministro era continuo. O sea, máximo de demora entre un carro y otro no debería ser de entre máximo 10 a 15 minutos. No, ese era el tiempo que nosotros, digamos, habíamos fijado al proveedor. Obviamente hemos tenido algunos problemas en algunos casos particulares. El tráfico de Lima es bastante tedioso, entonces, digamos, se nos presentaban algunos problemas, añadido a otros temas que más adelante también los señalaré. Es por eso que inicialmente trabajamos de día y después optamos por trabajar de noche por el problema de suministro. Donde en la noche era más fluido, a partir de las 5 de la tarde era más fluido que llegaran los vehículos, no teníamos problemas en cuanto al abastecimiento. Empezábamos 5 de la tarde y el último mixer 11 y media de la noche, más o menos, se acababa. Y lo otro, evitábamos también el tema de la temperatura. En el día, a veces en esta zona era muy soleada, tenemos problemas con la temperatura, entonces optamos por ese mecanismo. Entonces es importante, como digo, uno, definir el suministro de concreto, asignar personal que nos vaya reportando la salida de los vehículos, que nos garanticen un suministro continuo, ver las condiciones climáticas, no solamente el sol, ver digamos, el tiempo, el viento, por ejemplo, también influye mucho. Si es una zona que hay bastante viento, inclusive hay que hacer un cerramiento de estas para que el viento no afecte el proceso de endurecimiento del concreto, ¿no? Y bueno, en otros lugares, obviamente, en donde llueve también, bueno, hay que saber muy bien en qué momento se tiene que vaciar, ¿eh? Los controles de calidad del concreto, de acuerdo a la norma. Bueno, la cantidad de probetas que en campo sacábamos, los SLAN. Acá pueden ver la cantidad de probetas por día que sacábamos. En campo era bastante. El supervisor era muy, muy exigente. Bueno, como lo debe ser, lógicamente, de acuerdo a la norma, ir sacando las probetas de cada camión. No, todos los camiones se mostraban. No hemos tenido, felizmente, problemas en cuanto a la resistencia de concreto. Bueno, acá
Pueden ver, bueno, el detalle de planta, que ya son los refuerzos de acero, tanto para las juntas longitudinales como para las juntas transversales. Para las juntas longitudinales nos pedían acero grado 60, o sea, acero corrugado. Para las juntas transversales, que eran las barras lisas, acero A36, las cuales, para lograr la adecuada alineación y tener de la superficie de la subbase, en este caso 12.5, había un proveedor que nos suministraba estas canastillas, donde era muy fácil en realidad la colocación. Si bien es cierto, tenían un costo mayor, nos permitía colocar rápidamente la canastilla, puesto que conforme se iba avanzando teníamos que ir colocando las canastillas. En este caso los paños eran de 4,60 metros de distancia. Lo vamos a ver en alguna diapositiva más adelante. Acá teníamos a los costados del encofrado, teníamos ya las canastillas. De acuerdo a la especificación, había que colocar una película fina para que evite la adherencia con el concreto. En este caso, bueno, utilizábamos grasa, una grasa roja. Y acá pueden ver que conforme ya salía de vaciar un paño, ingresaba el operario. Obviamente ya teníamos las marcas en los costados del encofrado, para el eje en donde iban a ir los double. Ahí está la canastilla, que se soporta sobre una estructura de barras lisas electrosoldadas, y ahí tenemos los pasadores. Acá podemos ver que ya se va haciendo el colocado del concreto, y tenemos acá las juntas longitudinales y las juntas transversales, en este caso la colocación de la canastilla con los double, ¿no? Canastilla con los double. Acá en la derecha lo podemos ver, las longitudinales y las transversales, la canastilla con doble. Este es un vaciado de una intersección, que era un vaciado especial. Y las barras acá del vaciado del día anterior o de la jornada previa, había que engrasarlos para colocar el concreto. Importante tener siempre las marcas de los ejes para que una vez que ya se coloque el concreto y ya endurezca, como vamos a ver más adelante, se hagan adecuadamente los cortes de las juntas. Acá estamos en pleno proceso del inicio de una jornada. Se colocaba una tapa con unas perforaciones donde podíamos colocar los doubles. En este caso ya no la canastilla, sino los doubles se autosoportaban al introducirlos por este panel. En este caso un solo vehículo. En algunos casos teníamos en paralelo 2 vehículos, con los cuales hacíamos más fluido, más rápido la colocación del concreto. Bueno, en cuanto al tema de concreto, es toda una especialidad. Hay que tener bastante cuidado y como digo, estos concretos son normalmente de alta resistencia, tienen bastante contenido de cemento y hay que trabajarlos muy bien. El personal tiene que estar correctamente adiestrado, de tal manera que todo camine sincronizadamente. En este caso, acá podemos ver, se trabaja con vibradores de inmersión, y bueno, en este caso también, ya para dar un acabado primario, digamos, las reglas vibratorias. Acá hemos utilizado vibradores, reglas vibratorias, planchas de pulir, alisadoras y el peine o cepillo. Recomendación: tener siempre equipos en reserva. Normalmente nosotros trabajamos con dos vibradores de inmersión, pero teníamos 2 de reserva en el almacén. Trabajamos con 2 reglas vibratorias y teníamos 1 en reserva. Sobre todo los equipos mecánicos, porque normalmente a veces fallan. Entonces no se puede, pues, improvisar en ese momento. El concreto no nos da tiempo a ir a reparar el equipo, regresar.
eso tiene que ser, tenemos que tener mucho cuidado. Si no lo hacemos así por querer ahorrar, nos podemos llevar un chasco en algunos paños. Entonces es importante tener en consideración eso. Acá podemos ver el concreto, como digo, ya lo había mencionado, importante las condiciones de clima, sol, temperatura, viento. Aunque parezca mentira, estas condiciones son importantes saberlas para no tener, como digo, ninguna sorpresa. Acá ya se avanzó en la colocación se ha vertido el concreto, ya lo vienen colocando los operarios y ya estamos 2 operarios ya correctamente capacitados, colocando los dowels de la junta transversal. Y, como les mencioné hace un momento, estamos vaciando con 2 mixers paralelamente. En esta vía tenía 7,60 metros, obviamente es una vía un pavimento de 2 vías, entonces nos permitía hacer ese tipo de operación. Acá ya venimos trabajando con la regla vibratoria, dándole el acabado primario, y se viene haciendo el control del bombeo también. Tenemos que ir controlando que nuestros encofrados laterales no se desalineen o no digamos, tengan problemas en cuanto al nivel, y también ir controlando el eje de la vía para que tenga el bombeo adecuado. Eso también, la topografía tiene que venir de la mano caminando. Acá pues estamos viendo ya el vibrado con la regla vibratoria, valga la redundancia. Y como digo, importante el bombeo, controlando el bombeo. En este caso ya hemos utilizado en estos paños una alisadora que nos permitía darle un acabado, como digo, primario. Y acá lo otro que utilizamos una vez que ya acababa la regla vibratoria era una plancha de pulir, un operario en cada extremo o cada lado del pavimento que le venía dando el acabado ya de la losa de concreto. Hay que ver, tener en cuenta mucho, pues, digamos, que el concreto no nos gane, que no gane resistencia, que no se endurezca rápidamente. El trabajo tiene que ser rápido. Cada cuadrilla tiene una responsabilidad y debe de cumplirla adecuadamente, no puede fallar. Cada uno está adiestrado para que haga su trabajo adecuadamente. Una vez que ya se ha concluido, se procede a darle el texturizado del pavimento de acuerdo a lo que indica el expediente técnico, cuál es el tamaño, digamos, de las cerdas. En este caso utilizamos unos peines para ejecutarlos, para ejecutar el texturizado. Esto también, bueno, en cuanto al diseño, también responde pues normalmente a la velocidad directriz que tiene el pavimento. Entonces, también la supervisión controla adecuadamente que la textura del pavimento se esté logrando de la manera más adecuada. Como se dice acá, ejecutar en el momento que el concreto se encuentre lo suficientemente plástico para permitir el rayado, pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya. O sea, tiene que tener un punto exacto en el momento en que se deba de aplicar el rayado para no malograr, pues si no tenemos otra vez que plancharlo y otra vez tener que peinarlo, ¿eh? O si se gana la resistencia, pues, sería fatal, ¿eh? Tiene que ser en un momento tiene que controlarse en parte, el responsable de calidad o de concreto tiene que irnos indicando en qué momento ya se debe hacer el rayado o el texturizado. Acá pueden observar ya la losa lista, ya está peinada o texturizada y está lista para recibir ya el curador químico. En la derecha podemos ver cómo vienen los operarios trabajando el texturizado.
autorizado. Y estos son los puntos especiales, los que les mencioné. Bueno, lo vimos inicialmente, pero acá la ejecución de las juntas especiales. Como le digo, esto normalmente en el expediente no está, lo dejan al azar y son los que nos causan problemas, puesto que ahí normalmente se presentan fisuras. Y entonces, cuando aparece una fisura, normalmente pues todos se asustan y creen que el pavimento ya está fallando, cosa que no es cierto, pero obviamente nadie quiere que esto aparezca para no tener una presentación no adecuada del pavimento. Para tener mucho cuidado en cuanto a la topografía, en cuanto a la colocación de concreto en las zonas de curvas, ¿no? También teníamos zonas de curvas con unos pequeños peraltes. Entonces, estas son zonas muy especiales que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la topografía. Acá estamos vaciando paños remanentes que no se hicieron en su momento debido a los permisos de SEDAPAL para hacer unos empalmes que nos impidieron hacerlo de manera continua. Entonces, hay que hacer este tipo de trabajos también de manera especial, ¿eh? Acá podemos ver las barras de las juntas longitudinales y, bueno, la colocación de los dowels, las juntas transversales. Ya, estos son trabajos también especiales por la complejidad en cuanto a los buzones. Tenemos buzones, tenemos válvulas muchas veces de SEDAPAL, de red de SEDAPAL, tenemos válvulas de gas licuado, tenemos registros de gas natural, perdón. Entonces son instalaciones que a veces no están consideradas en los expedientes técnicos y que tenemos que enfrentar en obra. Y obviamente nuestros rendimientos son mucho menores en estos tramos, ¿no? Es una recomendación de que los proyectistas deberían un poquito imbuirse en cuanto al proceso constructivo propiamente para poder muchas veces dar los rendimientos adecuados. Acá ya tenemos digamos, el término. En este caso, aproximadamente eran 5 o 6 de la tarde que estábamos acabando. Después, como les dije, cambiamos a la noche para no tener algunos problemas de suministro. Ustedes pueden ver el acabado texturizado, las rayitas. Y acá un operario, dos operarios, uno en cada extremo también, con un equipo, con una bomba para la colocación del curador químico. Y luego de este proceso, esperando algunas horas que gane un poco de resistencia el concreto, se tienen que ejecutar los cortes con disco de las juntas longitudinales en este caso, y de las juntas transversales. Como les decía hace un momento, tenemos que tener las marcas de topografía en donde están los ejes, de tal manera que no haya problemas en cuanto a la búsqueda del lugar donde tiene que hacerse el corte. Igual, normalmente trabajamos con 2 máquinas cortadoras de disco, teníamos una en reserva, de tal manera de no tener problemas. Recomendaciones: siempre tenemos problemas en cuanto al inicio del corte. Cuando se inicia el corte en el extremo, a la hora que ingresa el disco, muchas veces despostilla el concreto. O sea, hay que tener bastante cuidado, adiestrar muy al personal para que no, digamos, no afee, si se vale el término, nuestra losa de concreto. Y tener buenos discos de tal manera que el corte se haga adecuadamente. Como les mencioné hace un momento, por ejemplo, en el proyecto no nos indica qué tipo de cortes se tiene que hacer o qué tratamiento se tiene que hacer en donde hay buzones. Y los buzones están pues de manera aleatoria en cualquier sitio. Muchas veces nos toca en el centro. Por ejemplo, cuando nos tocaba, como en este caso que estoy pasando el cursor, optábamos por hacerle inducir una fisura
le aplicábamos un corte acá, con lo cual inducíamos la fisura de tal manera que no aparezca. En algunos casos, lastimosamente, no sucedía eso, pero como digo, son soluciones que en campo le veníamos dando con la supervisión. En algunos otros casos, por ejemplo, teníamos ubicado el buzón en este lado y le inducíamos con un corte de este tipo para, valga la redundancia, inducir que por ahí se vaya la fisura. Puesto que los paños, el concreto tiende pues a fisurarse. Eso bonito es cuando ves la lámina que se va a vaciar continuo, se va a cortar cada tantos metros, pero la realidad son estos puntos. Estos son los puntos críticos que como recomendación siempre tenemos que tener en cuenta. No solamente tenemos buzones, como le digo, tenemos cajas de válvula, que a pesar que son pequeñitas, por ahí tenemos un punto débil y por ahí muchas veces se presentan algunas fisuras. Y hay que, como digo, antes de que se presente, mejor inducir una fisura. Y lógicamente después se le hace el tratamiento que vamos a ver más adelante. ¿Ah? Para este caso, este diseño se hacía el aserrado hasta una profundidad de un tercio del espesor de la losa. ¿Ah? Acá ustedes pueden ver ya el corte, cómo se ejecutaba. Como le digo, normalmente se hacía pues después de 6 horas que se ha colocado el concreto. O sea, tampoco, no podemos dejar mucho tiempo, si lo hacemos antes, nuestro concreto muchas veces se nos despostilla. Y si lo hacemos mucho después, el concreto ya gana resistencia y busca la fisura natural. Entonces tiene que ser en el momento exacto. Tenemos que tener un punto exacto, controlar con la gente de calidad de concreto, de tal manera que nos indique en qué momento se tiene que hacer el corte. Esto es importante. Todo el trabajo bien hecho que hemos venido explicando se va al tacho si no hacemos el corte en el momento exacto, valga la redundancia. Posteriormente de unos días, bueno, que una vez que el concreto gane resistencia, 7 o 14 días, ya se empieza el proceso de tratamiento de las juntas, en lo cual pues se tiene que nuevamente hacer una limpieza de la junta, que esté muy bien, el paño muy limpio, para poder hacer la colocación de las juntas con el elastomérico. Acá tenemos el cordón que utilizábamos y estamos en la colocación de los cordones en la junta cerrada. Se coloca el cordón, hay, bueno, acá con un accesorio para que el operario no esté agachado, con una ruedita. Se coloca cinta masking tape en ambos lados de la junta y, como digo, se procede ya a la colocación del sello elastomérico. El sello elastomérico tiene que ser 3 milímetros abajo del nivel de la losa, puesto que si se va, no lo controlan, cuando se suelta el tráfico, la rueda de los vehículos lo pueden sacar. Entonces, tiene que tener, como digo, de acuerdo al detalle, tiene que estar 3 milímetros abajo, mínimamente 3 milímetros abajo del nivel de la losa. Acá nuevamente tenemos las cintas masking tape para que no se manche la losa en concreto y también se puede hacer un trabajo limpio de la determinación de la junta. Y acá ya tenemos la junta, como digo, como pueden ver, ya colocada el elastomérico. Y importante, como digo, en estas zonas de las juntas de las losas. Este es un punto débil, normalmente, como digo, deberían los diseñadores proveernos de alguna solución, de tal manera que no tengamos muchos problemas. Y bueno, acá se viene trabajando la colocación de los sellos. Y después viene la colocación en este caso, la colocación de los sardineles peraltados. El encofrado normal, típico, bueno, acá utilizamos encofrado de madera, con planchas fenólicas. Y bueno, he tomado una foto también el día de hoy de las fallas que
que se presentan en algunos sardineles peraltados. Esta es una zona del Metropolitano, pese a ser una obra que tiene 14, 15 años, a lo largo del Metropolitano, para los que vivimos en Lima, podemos verla todos los días. ¿Y eso a qué se debe? Normalmente estos sardineles, bueno, en mi opinión particular, están diseñados, si bien es cierto, estructuralmente, normalmente para concreto 210, los concretos 210 actualmente, pues, que producen las empresas de premezclado, no son concretos ricos en cuanto a concreto, a cemento. Entonces, no están diseñados por durabilidad, en otras palabras. Yo siempre he sido crítico de esto. Yo pienso que en los expedientes se debería colocar concreto 210 de resistencia, mínimo 8 sacos de cemento. Yo creo que esa debería ser la recomendación para que este tipo de problemas no se presenten en los sardineles. Yo tengo referencias de que actualmente las empresas de premezclado, un concreto 210 lo sacan con 6 bolsas, 5 bolsas y media. Entonces son concretos que tienen resistencia, pero que no son durables. Y ahí casualmente se presentan este tipo de problemas. Y esto debería ser motivo de que nuestra norma lo acoja. Yo creo que un concreto expuesto a este tipo debería tener una cantidad mínima, que es lo que precisamente nos garantiza que sea un concreto durable. Ya lo hemos visto al inicio de la presentación. Tenemos el caso de la Avenida Venezuela, 100 años, ahí están las losas de concreto. Si están malogradas es porque hay agentes externos que la han malogrado, no porque ha fallado el pavimento, porque es un pavimento rico en cemento. ¿Ya? Si nos remontamos, el Coliseo Romano, tienen cientos de años, ahí están. Entonces, este tipo de cosas, bueno, he puesto estas fotos para llamar un poco a la reflexión a todos nosotros para que, digamos, mejoremos este tipo de cosas. Y bueno, obviamente para construir los sardineles, como ya circulaban los vehículos, ya la losa de concreto tiene que haber ganado resistencia, ¿no? No podemos cometer el error de construir la losa y a los 3, 4 días hacer pasar un vehículo pues, de 30, 40 toneladas. Construcción de rampa, bueno, ya esto ya ya no es motivo mucho de la conferencia, pero bueno, esto son ya las obras de arte que complementariamente también veníamos ejecutando. Bueno, esa era la presentación. También como parte de las obras siempre es importante recibir a los estudiantes de ingeniería para poderles mostrar este tipo de procedimientos en campo. En este caso, bueno, son estudiantes de la Universidad de Ingeniería que nos visitaron, vinieron de otras universidades también. En este caso están acompañados del ingeniero Oscar Miranda. Y como digo, eso también es una labor docente que tenemos que hacer en las obras de pavimentación. Bueno, les agradezco. Si hay alguna pregunta, estoy para responderla. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero Javier, por esta excelente webinar. Hemos colocado, ingeniero, si usted puede verificar en el chat de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que de repente usted puede ver y detallar, de repente dar solución a los participantes que están conectados. Bueno, acá me hace una pregunta, dices, en cuanto al pavimento de concreto, dices, ¿se puede cubrir con algún tipo de asfalto? ¿Es recomendable por lo estético? Bueno, por ejemplo, la vía expresa de Lima, bueno, que ahora se llama Luis Bedoya Reyes, la vía expresa, es un pavimento de concreto, también tiene más de 50 años y que después se ha colocado una capa de asfalto. Lo único, digamos, entre comillas, mal es que siempre las juntas se van a reflejar después en la capa de asfalto que se pueda colocar. Bueno, como digo, la vía expresa podemos
bueno, hemos hablado por el volumen de concreto que se trabaja en este tipo de obras, se tiene que trabajar necesariamente con plantas dosificadoras de concreto premezclado. Es imposible poder preparar este tipo de concretos en obra. Para obras en zonas pluviales, obviamente hay que considerar las obras de arte pluviales. En este caso, como es Lima, el diseño no considera el tipo de drenaje, pero sí el bombeo de acuerdo a la norma para que no, en el caso de lluvia, no drene rápidamente el agua. La regla que hemos utilizado es una regla vibratoria. Eso la pueden comprar en cualquier ferretería. Hay ese tipo de equipos ahora. Hay muchos equipos que nos permiten facilitar la construcción de este tipo de pavimentos de concreto. Bueno, me preguntan qué tipo de suelo flexible, canteras con materiales de gradiente. Bueno, obviamente, en cuanto al tipo de suelo, bueno, tiene, en cuanto al trabajo del expediente técnico, tiene que haber tenido un adecuado estudio de suelos para que nos dé, como en este caso, ¿no? Teníamos zonas en donde necesariamente hemos profundizado hasta 1,30 m de corte para poder reemplazar con un material adecuado. Eso el estudio de suelos no lo garantiza. Bueno, vamos a responder unas cuantas preguntas más. ¿Cuántas cuadrillas? Dice, bueno, en realidad es una sola cuadrilla, digamos, es una sola cuadrilla, pero es una sucesión de cuadrillas, puesto que hay cuadrilla de recibir el concreto, colocarlo, cuadrilla de nivelar el concreto, vibrarlo, cuadrilla para ejecutar, digamos, el reglado del concreto, cuadrilla para hacer el texturizado, cuadrilla para hacer el curado. O sea, hay cada cuadrilla responsable de un trabajo específico que tiene que trabajar en cadena. No puede decir que hoy día no trabaja tal cuadrilla o no. Todos tienen que trabajar en cadena. ¿Ya? Me pregunta qué es el texturizado. El texturizado es la rugosidad del pavimento. El pavimento no puede ser pulido debido a que los vehículos no podrían frenar. Sería muy difícil el frenado, sobre todo en condiciones de clima, muchas veces que llueve o que se encuentra húmedo, pues los vehículos pues no tendrían la facilidad. Y eso está en función de la velocidad directriz que tiene digamos, la vía, ¿eh? Normalmente, pues, estas vías son para una velocidad de 60 km/h como máximo, ¿eh? Entonces, tienen una rugosidad que tiene que ser adecuada, ¿eh? Me preguntan si sacaron muestras de vigas de concreto. Para este proyecto no los pidieron. No los pidieron. Pero, como digo, por ejemplo, en el caso de la ejecución de la subbase, nos pidieron no solamente ensayo de densidad de compactación de campo, sino nos pidieron el uso de la viga Beckleman. Lo cual, bueno, pero no he puesto esa foto, pero también nos pidieron ese tipo de ensayos especiales. Bueno, mis estimados amigos, yo les agradezco a todos ustedes su presencia y les agradezco también, bueno, a los directivos del capítulo de Ingeniería Civil que nos han invitado el día de hoy a poder transmitir este modesto conocimiento por la experiencia que hemos tenido en este tipo de obras. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí está mi correo personal. Cualquier consulta, algún dato adicional que deseen, me pueden escribir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Javier. Para recalcar que nosotros estamos en el Consejo Departamental Lima, pero estamos en el Comité de Guaurayón. Así es. Ya, agradeciendo de antemano, yo sé que de repente hay muchos ingenieros civiles, estudiantes, participantes que de repente llevan a rama de la carrera,
creo que ha sido de bien uso para todos los que están conectados. No sé si el ingeniero Neiber está en línea para que pueda dar por finalizado este webinar. ¿El ingeniero Neiber se encuentra? Sí, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Cornejo, por su aporte al conocimiento de todos nosotros los ingenieros y a los alumnos. Y pronto nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Javier. Ya eres remitido por el chat el correo del comité. Cualquier duda, ingeniero, de repente se les puedo brindar su número de teléfono con autorización suya a los participantes que quieran solicitarlo. Bien, entonces, nuevamente les repito el correo electrónico comité.ciplima.org.p. Ya, cualquiera que esté interesado en poder de repente comunicarse con nosotros, o bienvenido sea de repente también apoyarnos en una charla, ya que estamos viviendo en la comunidad de estos avances. Y bueno, bienvenidos sean todos a nuestro chat y bienvenidos a nuestro comité. Muchas gracias. A nombre de nuestro presidente, el ingeniero Juan Arturo Mauricio Lor, y nuestro decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Roque Benavides, agradecemos y damos por culminada este webinar. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, ingeniero Javier. Buenas noches, hasta luego.